generalidades de la historia clínica. En este capítulo se tratarán los siguientes temas: introducción, historia de la historia clínica, definición, características, importancia, sus parámetros y las partes de la historia clínica. Introducción. La historia clínica es el documento médico legal que contiene todos los datos informativos del paciente, derivados de la anamnesis y el examen físico. Además, contiene los datos clínicos relacionados con la situación del paciente, su proceso evolutivo, tratamiento y recuperación. La relación médico-paciente debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, entre otros aspectos caracterizados por profesionalidad, ayuda a pacientes y su licitud, puesto que es la norma jurídica que establece que la historia clínica es un documento indispensable para el clínico, ya que le permite visualizar de una manera correcta y certera la patología que afecta al paciente. Historia de la historia clínica. Las primeras historias clínicas completas están contenidos en los libros Las Epidemias 1 y 3 del Corpus Hippocrático. Su elaboración se recupera en la Edad Media con los libros Concilia y se mantiene a lo largo del Renacimiento denominándose Observatio. Sidejan perfecciona su contenido completando a lo largo del siglo XVIII con el método anátomo-clínico y del XIX con el desarrollo de técnicas fisiopatológicas. El siglo XX representa un rápido crecimiento de pruebas complementarias con aumento de la complejidad de la historia clínica, que se convierte en multidisciplinar y de obligatorio cumplimiento. La informatización de la historia clínica se llevará a cambios radicales en el siglo XXI. Definición de la historia clínica. La historia clínica es el documento médico legal que contiene todos los datos de un paciente. Nos permite ver, oír y palpar la enfermedad humana. Al mismo tiempo nos permite la narración clara y precisa de todos los datos relativos a un enfermo, siendo estos anteriores, actuales, personales y familiares, ayudando de esta manera al clínico a dirigirse a un correcto diagnóstico. Importancia de la historia clínica. La historia clínica es uno de los documentos más importantes que permite garantizar un adecuado diagnóstico y tratamiento médico. Un médico que diagnostica a un paciente sin consultar su historia clínica corre el riesgo de hacer un diagnóstico equivocado o incompleto. Es indispensable realizarla correctamente para que nos brinde información veraz del paciente, para que de esta manera el clínico llegue a un determinado diagnóstico. Parámetros de la historia clínica. Se debe buscar establecer una buena relación médico-paciente, utilizar las normas de bioseguridad en caso de ser necesario. Se debe preservar el pudor del paciente al momento de examinarlo. Partes de la historia clínica. En la historia clínica vamos a tener la anamnesis y el examen físico. La anamnesis. Aquí va a constar de datos de filiación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos personales, los antecedentes quirúrgicos, los antecedentes gineco-obstétricos en el caso de mujeres, los antecedentes patológicos familiares, los hábitos, las alergias y los antecedentes socioeconómicos. En los datos de afiliación vamos a poner el nombre, el cual nos va a permitir identificar al paciente, la edad, que nos va a orientar sobre las patologías prevalentes en las diferentes edades, el género, debido a que hay enfermedades que se dan en cada uno de los géneros, el estado civil, que nos indica el modo de vivir, así como el medio familiar, la instrucción, el cual nos va a dar una pauta sobre el nivel de estudios del paciente y nos va a permitir tener una mejor comprensión. La ocupación y la profesión, debido a que existen lesiones casi siempre de tipo traumático corporal, debido a cualquiera que sea su ocupación. Residencia nos indica un lugar donde vive el paciente. Depende de varios factores, tales como el clima, presión atmosférica, vientos, entre otros, dando enfermedades propias de las regiones. A continuación, la procedencia es el lugar de nacimiento del paciente. Está ligado a patologías propias de determinadas zonas.
Religión. Existen creencias religiosas y costumbres de cada una de ellas que influye en la toma de decisiones, como por ejemplo, existe una religión que no acepta transfusiones sanguíneas. Etnia. Existe la prevalencia de algunas enfermedades dependiendo de la etnia. Grupo sanguíneo. Es importante y necesario saber en caso de que se necesite una transfusión sanguínea. La fuente. Es importante saber de dónde vienen los datos. Esta fuente puede ser directa o indirecta. Cuando la fuente es indirecta, es decir, se la hizo por medio de una o más personas cuando el paciente estaba indispuesto. O la directa, cuando la información se obtiene del propio paciente. La confiabilidad nos indica si los datos proporcionados son verídicos. El responsable es el familiar o amigo u otra persona con la facultad de tomar decisiones en determinado momento según el estado del paciente. Fecha y hora de ingreso. Se debe considerar los días de permanencia del paciente en dicha casa de salud. Fecha en la que se realiza la historia clínica. Es la fecha en la que se consignan los datos. El motivo de consulta. Se menciona la razón por la cual el paciente acude a la casa de salud. Es una mención breve que permite decir en forma resumida cuál es la naturaleza del problema. Esto en lo posible se lo trata de redactar con las propias palabras del paciente. Enfermedad actual. Es la parte más importante de la historia clínica. En esta sección se precisa lo que le ha pasado al paciente. Se mencionan en forma ordenada los distintos síntomas que la persona ha presentado. A medida que el estudio de la semiología avance, se debe investigar los síntomas según cómo se relacionan entre ellos. Tales se dan en muchos síndromes o enfermedades. En pocas palabras, se puede decir que enfermedad actual es el desglose y profundización del motivo de consulta. Ahora bien, antecedentes patológicos personales. Se refieren a enfermedades importantes padecidas anteriormente, en donde se anotarán en la historia clínica con más detalles, tales como desde cuándo se tiene la enfermedad, cómo ha ido evolucionando esta enfermedad y con qué medicación se está tratando, o si no se está tratando la enfermedad. Tenemos antecedentes quirúrgicos. Incluye intervenciones quirúrgicas y traumatismos que el paciente ha tenido a lo largo de su vida, debiendo notificar hace qué tiempo han sido realizados o la edad. Generalmente, cuando realizamos la anamnesis a una mujer, debemos anotar sus antecedentes gineco-obstétricos. Aquí se anotarán datos con respecto a la edad de la primera menstruación, es decir, la menarquia, edad en la que dejó de menstruar en forma natural o menopausia, según sea el caso, características de sus menstruaciones, duración y cantidad de sangre, la frecuencia, fecha de la última menstruación o con las siglas FUR o fecha de la última regla. También se anotarán información sobre los embarazos, como cuántos embarazos ocurrieron, si fueron de término o prematuros, si estos partos fueron vaginales o por cesárea, y también se anotarán los hijos vivos y los hijos muertos. Problemas asociados al embarazo tales como hipertensión arterial, hiperglicemia, muerte fetal, entre otros. Antecedentes de abortos, especificando si fueron espontáneos o provocados. Es importante saber otras informaciones que pueden ser de interés, tales como el uso de métodos anticonceptivos. Aquí se debe especificar qué método anticonceptivo usa o usaba y el tiempo que lo usó o usa. Presencia de otros flujos vaginales, fecha del último frote cervical o papá Nicolau. Enfermedades o procedimientos ginecológicos tales como endometritis, anexitis, infecciones de transmisión sexual o histerectomía. Antecedentes patológicos familiares. En esta sección se precisan enfermedades que presenten o hayan presentado los familiares cercanos al paciente, por la posibilidad de que sean heredables. Entre estas enfermedades destacan la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, alteraciones de los lípidos en la sangre llamados dislipidemias,
antecedentes de enfermedades coronarias, cánceres de distinto tipo, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de colon, enfermedades cerebrovasculares, alergias, asma, trastornos psiquiátricos, como por ejemplo depresión y enfermedad bipolar, entre otros, enfermedades genéticas, la gota, la hemofilia, etc. Antecedentes socioeconómicos. En esta sección se investigan aspectos personales del paciente que permitan conocerlo mejor. Toda esta información servirá para conocer mejor al paciente como persona, saber con qué recursos cuenta para enfrentar su enfermedad, cuál es el grado de apoyo familiar, su situación laboral, previsional y social. Hábitos. Se preguntará al paciente si tiene el hábito de fumar. En caso de ser afirmativo, se debe precisar cuántos cigarrillos o cajetillas fuma la persona cada día y cuántos años lleva fumando. Si ya dejó de fumar, se precisa desde cuándo y la cantidad que fumaba. Esto se va a reportar por cajetillas año. Se reportan también la ingesta de bebidas alcohólicas, el tipo de alimentación y el uso de drogas no legales. Las alergias es un tema muy importante ya que puede tener graves consecuencias para la persona. Ahora bien, tenemos la revisión de aparatos y sistemas. En este apartado se citarán las patologías que presenta el paciente, pero que no son el motivo de consulta por el que asiste el paciente. Vamos al examen físico. Aquí se tomarán los signos vitales tales como frecuencia respiratoria, tensión arterial, presión arterial, peso, talla. Tenemos métodos de la exploración física. Tenemos primero la inspección. Es un examen del paciente mediante el sentido de la vista que consiste en observar, no solo en mirar, y comienza tan pronto nos presentamos con el paciente. La palpación es el examen del paciente mediante el tacto. El explorador va a examinar la consistencia, la textura que presenta, dónde se localiza, la sensibilidad, los bordes, entre otros, de un órgano o nódulo. La percusión consiste en golpear suavemente la superficie corporal del paciente para que, de acuerdo al sonido, delimitar o encontrar la presencia de una patología. Los golpes deben ser suaves, superficiales y de igual intensidad. Existen diversos tonos y corresponde a cada cavidad. Así tenemos mate, timpánico, claro pulmonar o metálico. Se coloca el método para realizar la percusión es colocando el dedo medio sobre la zona a auscultar y con el índice de la otra mano o el dedo medio se realizan golpes ligeros y contundentes. La auscultación consiste en la aplicación del sentido del oído. Percibe así los sonidos que se presentan de manera fisiológica como los latidos cardíacos o sonidos patológicos como los soplos intracardíacos, entre otros. Gracias.